Nada, entonces lo vemos como algo de vuelta, de cultura general, que les va a servir a ustedes para preparar sus charlas finales, pero no vamos a hacer ejercicios y nada de este capítulo del libro, ¿está bien? Esperen que ahora tengo que sacar. Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué vimos y qué vamos a ver? Empezamos así, o sea, ¿cuál es el tema relacionado con esta clase? Es cómo hacer para lograr inversión de población. Y vimos que había dos condiciones, que una era necesaria y la otra era suficiente para obtener emisión láser, ¿no? Una era tener inversión de población y otra llegar a la ganancia necesaria para llegar a la intensidad de saturación. A partir de la intensidad de saturación, la población del nivel superior se barría toda por emisión estimulada, o sea que todo se convierte en fotones de láser, y el sistema empieza a lasear con una intensidad que es utilizable para experimentos. La ganancia la definíamos como la sección transversal de... a ver, tengo el puntero. O sea, la ganancia en intensidad era la exponencial de este factor, ¿está bien? Entonces decíamos sigma u, era la sección transversal. Inversión de población era si esta cantidad era positiva, nosotros queríamos que esta cantidad sea mayor que 1, ¿está bien? Pedíamos siempre para tener inversión de población. Y la longitud del medio de ganancia, que teníamos algunos trucos para usar una longitud efectiva en lugar de una longitud usando espejos, ¿está bien? Los espejos de la cavidad. Ahora, si miramos cada factor, ¿qué hacer con cada factor? ¿Cómo hacer si yo quiero obtener una ganancia suficiente? Bueno, lo que vemos es que la sección transversal es un número que es constante, ¿está bien? O sea, dada una transición no puedo hacer mucho para cambiarlo. La longitud de la cavidad tampoco la puedo agrandar mucho, porque, bueno, tradicionalmente ustedes saben que todo tiende a ser más compacto, ¿no? Uno quiere que las cosas sean compactas por cuestiones prácticas, básicamente. Pero además, si yo quisiera fabricar, por ejemplo, un medio de ganancia que sea un cristal dopado, por ejemplo, en longitudes muy grandes, y bueno, muy, muy grande no puedo, porque tengo limitaciones en las técnicas de fabricación de esos medios de ganancia. ¿Está bien? Imagínense crecer un cristal de 1 metro y no es muy posible, digamos. Bueno, y aparte, bueno, siempre abaratar los costos, crecer un cristal grande es más caro que crecer un cristal chico. Entonces, la única chance que tengo es lograr la inversión de población. Y vimos, hasta ahora, cómo tienen que ser las tasas de transición y los tiempos de vida, eso fue la última clase, antes de la AFA y demás, cómo tienen que ser los tiempos de vida para lograr inversión de población. Bueno, ahora tenemos otro factor, es que yo necesito una fuente que me permita generar esa inversión de población, ¿está bien? Y esa fuente con la cual yo bombeo, esa palabra creo que en castellano no existe, pero lo decimos, bombeo... Está bien, existe. existe, pero como que suena como que es de Una otro... pregunta. A mí la que me hace ruido es la sección transversal. ¿No es sección eficaz? Ah, sí, bueno, eficaz, ese es otro, sí. Pero sí. No, bueno, entonces, hay dos tipos de fuentes que puedo usar para generar la inversión de población. Puede ser un bombeo óptico, y dentro del bombeo óptico tengo láseres, lámparas flash, diodos, o puede ser excitación colisional, que excitación colisional es por impacto de partículas, que típicamente son electrones, pero también hay otro tipo de partículas, ¿está bien? Pueden ser iones, etc. Entonces, ¿cuál es el flujo de bombeo que necesito para obtener inversión de población? Bueno, lo primero que puedo pensar es que yo quiero un flujo de bombeo, o sea, número de partículas por por probabilidad de transición, que sea al menos igual a la tasa de decaimiento, ¿está bien? O sea, pensando que yo tengo dos niveles, a ver, esperen que agarrarla. Estoy excitando con el bombeo hacia un nivel J,
sí, a un nivel J y después a un nivel U, del U al L, perdón, tengo la emisión láser, ¿está bien? Un esquema genérico, tengo que la tasa de decaimiento por emisión desde el nivel U al L es igual a la tasa de bombeo. Entonces, nada, despejo, me queda que la población del nivel U va a estar dada por la población del nivel desde el cual bombeo, que podría ser un nivel fundamental, multiplicada por la tasa de transición de JU, dividido la tasa de caimiento desde el U. Y acuérdense que el tiempo de vida del nivel U era 1 sobre gamma U. Entonces lo que me dice esta expresión es que cuanto más larga sea el tiempo de vida del nivel superior láser, más población puedo acumular. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Ahora, si yo Hago una quiero... pregunta, perdón. Sí. ¿El bombeo es siempre desde un solo nivel? No, bueno, lo que vimos nosotros, lo que vimos nosotros la clase pasada, o la anterior, ahora ya no me acuerdo, era que los sistemas láseres de dos niveles no No funcionan. no se podía producir la inversión de poblaciones. Hasta ahí Claro. estuvimos. Entonces No, para saber si hay una suma ahí en J o... No, sí, siempre desde un nivel. Ahora lo que vos podés hacer es bombear hacia más de un nivel. Ahora Sí, vamos a ok. ver. Sí, está Sí. bien. Bueno, entonces la ganancia, vamos a ver una condición de mínima, y para ver una condición de mínima podemos suponer que no tenemos población en el nivel inferior del láser. Si después aparece que sí tenemos población, y bueno, vamos a tener que subir la población de U. ¿Está bien? Entonces la de mínima es olvidarnos de esto por un rato, ¿está bien? Del NL, y lo que queremos hacer es obtener una condición sobre sobre la ganancia, está bien, sobre sigma UL, NUN por L, pero nosotros ya habíamos visto que necesitamos que la ganancia supere a las pérdidas, o sea aproximadamente este valor 10 más menos 0,5. ¿Se acuerdan que cuando buscábamos la condición suficiente decíamos que... Estoy haciendo lío con la tabla, esperen. ¿Qué settings? Cancel, ahí está, perdón. Habíamos encontrado estas expresiones, también para la ganancia, que decíamos que sigma por NU por L tenía que ser aproximadamente 12 más menos 0,5, pero si teníamos dos espejos, y bueno, la ganancia umbral tenía que ver con las pérdidas del sistema, y acá me falta un medio, ahí pensé que lo había corregido eso, bueno, un medio. Entonces lo único que tengo que hacer es ahora llamar a NU, esto está bien que está acá, que son las condiciones expresadas en función del bombeo. Entonces sigma U NU por L es lo mismo que sigma UL NJ gamma JU por tau U por L, y eso tiene que ser 12,5, 12 más menos 5 para tener la ganancia suficiente para alcanzar la intensidad de saturación. Y en el caso con dos espejos, bueno, lo mismo, pero ahora tengo la condición umbral que la ganancia tiene que ser igual a las pérdidas. Está bien que las pérdidas, y acá estamos despreciando cosas, ¿no? Esto era la reflectividad del espejo 1, la reflectividad del espejo 2, estamos despreciando coeficientes de absorción y demás, pero bueno, esencialmente era eso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué sistemas de bombeo y métodos conozco? Bueno, está, como dije recién, el bombeo óptico, que puede ser un láser coherente, la lámpara flash, los diodos, que son incoherentes, el bombeo con partículas, electrones, iones y átomos, y todos estos pueden tener métodos directos y métodos indirectos. ¿Está bien? El método directo es lo que dice exactamente la palabra, que bombeo directamente desde el nivel 0 hasta el nivel NU. También, y acá está el ejemplito del sistema de 3 niveles, con el nivel inferior intermedio,
de los que vimos la clase pasada, ¿no? Y por supuesto que para que absorba ópticamente, la absorción es estimulada, y por lo tanto la tasa de transición va a ser la intensidad con la que estoy iluminando ahora, ¿está bien? O sea, del bombeo externo, por el coeficiente de Einstein P0U, del 0 al U, dividido la velocidad de la luz. Y lo que puedo decir es que si yo tengo, por ejemplo, un ancho de banda de la transición 0U, no sé, por ejemplo, que fuera algo así, y que estoy bombeando con una intensidad a una frecuencia más definida, por ejemplo así, entonces, en lugar de poner I de nu, pongo directamente el valor de la intensidad sobre el ancho de banda en el que estoy iluminando, ¿no? Así, ¿sí? Entonces, si yo tuviera en lugar de... Bueno, después si quiero calcular cuál es el flujo total de fotones de bombeo, tengo que multiplicar gamma 0U por la población del nivel inferior, ¿está bien? Esos serían los fotones que el material está absorbiendo para poblar el nivel U. Si fueran partículas, en lugar de definir en función de la intensidad de las incidentes, tengo que definirlo en función de las partículas con las que estoy bombeando. Entonces, eso es típicamente, bueno, en gases y plasmas. Si estoy bombeando con partículas, tengo una densidad de partículas de bombeo NP por unidad de volumen. Tengo la probabilidad de transición por colisiones, siempre que es con partículas tiene que ser por colisiones, desde el nivel 0 al U, para este esquema de 3 niveles, y luego puedo escribir a la probabilidad de transición como una sección transversal de transferencia de energía de 0 a U, que tiene que ver con la sección transversal de colisiones, y la velocidad media de las partículas con las que estoy bombeando. Entonces, nuevamente, gamma 0U por N0 es el flujo de partículas por unidad de volumen y tiempo. Entonces, directamente reemplazo por todos estos valores, ¿no?, que puse acá, que es gamma 0U, es NP por KU, pero KU es esto, entonces me queda esta expresión acá. ¿Está bien? Entonces, de esa manera puedo escribir el flujo de partículas o fotones para realizar el bombeo óptico directo. Bueno, y esto es una cosa de notación nomás. Cuando se trata de electrones, las letras que se usan de alguna manera son estas, o sea, si la densidad de electrones se usa con la N minúscula, la sección transversal de excitación es igual, sigma con la E arriba, y la velocidad media es con el sub E, no dice nada del otro mundo eso. Bueno, ahora la cuestión es que cuando uno hace un bombeo directo, ¿está bien? O sea, directamente desde el nivel inferior al U, también al superior, hay algunos problemas. El primer problema es que típicamente estos parámetros son chiquitos, ¿sí? Lo cual hace que yo necesite poner más densidad de población, ¿está bien? El otro problema es que, si se acuerdan, en la transición de 3 niveles, para otro lado, tenemos las transiciones podían ser al nivel NU y al nivel NL, también con gamma 0U y gamma 0L, pero nosotros habíamos pedido que el factor gamma 0U sobre gamma 0L sobre gamma 0U sea chiquito, está bien que es este que está acá, este es el resultado de la otra clase, para poder hacer que NU sobre NL sea mayor que 1, bueno, más el factor de degeneración, ¿no? Bueno, pasa a veces en este tipo de sistemas que el cociente este es grande, ¿está bien? O sea que ir de 0 a L es más eficiente que ir de 0 a 1. Otro problema es que uno no tenga la fuente que dé el suficiente bombeo para generar esa inversión de población, ¿está bien? Porque estamos pidiendo un requerimiento sobre la fuente que no sabemos si existe esa fuente.
Y bueno, sobre eso, uno podría escribir la potencia de bombeo por unidad de volumen, o sea, que potencia es energía por unidad de tiempo, potencia por unidad de volumen, bueno, dividir por el volumen, y eso es, la energía es la diferencia de energía de los niveles, ¿está bien? Energía multiplicada por el número de transiciones por unidad de tiempo por unidad de volumen, que es esto, me da la potencia por unidad de tiempo por unidad de volumen. La potencia por unidad de volumen, perdón, o sea, energía por unidad de tiempo por unidad de volumen. ¿Qué significa esto? Que la potencia necesaria es proporcional a la diferencia de intensidad de energía. Entonces, si tengo una diferencia de energía más grande, voy a necesitar una potencia más grande. Entonces, si quiero poner en términos de potencia las expresiones de umbrales, que son estas, lo que tengo que hacer es reemplazar este gamma JU tau U por P0U sobre, bueno, hay que poner los niveles de energía bien, ¿no? Pero los índices bien, pero lo despejo de acá y lo reemplazo acá, ¿está bien? Y ahí obtengo la condición umbral en función de la potencia. Pero entonces, la potencia que necesito depende de la diferencia de energía de los niveles. Entonces, hay otros métodos, que son los métodos indirectos, a ver, que son bastante, a ver, esperen que no me está pasando ahí, que son más eficientes. Y bombeo indirecto se llama porque uso un nivel intermedio para bombear el nivel U, y son estos tres que están acá. Puedo bombear a un nivel Q que es inferior al nivel U, entonces se llama transferencia desde abajo, o sea, porque transfiero la población desde el Q al U, desde abajo, y bueno, análogamente, la transferencia a través es cuando los dos niveles Q y U tienen más o menos igual energía, y la transferencia desde arriba cuando el nivel Q está arriba del U. Entonces lo único que tengo que hacer es agarrar las mismas expresiones que tenía antes, y en lugar de poner que voy de 0 a U, bueno, pongo que voy de Q a U. También, o sea, reemplazo donde decía antes 0, ahora es Q. Entonces ¿está bien? O sea, es un cambio de los índices nomás. Bueno, cuando hago la transferencia indirecta, lo que pasa es que el nivel Q se me acerca al U, ¿está bien? O sea que el nivel Q está más cerca del U que el 0 del U, con lo cual es más fácil excitar a los niveles que están más, es más fácil excitar desde Q que desde 0, ¿está bien? Esa es la principal ventaja. Ahora después pueden pasar otras cosas, puede pasar que el tiempo de vida del nivel Q sea mucho más grande que el tiempo de vida del nivel U. En ese caso, lo que me dice la expresión que hemos encontrado hace un rato es que cuanto más grande sea el tiempo de vida, más población puedo acumular, lo que significa que el nivel Q puede actuar como una fuente, como un reservorio de población para el nivel U. ¿Está bien? O sea, yo puedo poblar el nivel Q un montón e ir transfiriendo la población al nivel U. Típicamente la sección transversal del nivel esperen que para la transferencia de 0 a Q es mayor que la transferencia de 0 a U. Y si se acuerdan que la ganancia era sigma por n por L, si yo hago más grande sigma, tengo menos requerimiento sobre n. Entonces, también es más ventajoso también en ese sentido. La otra cuestión es que el nivel Q puede ser ancho, o sea que yo puedo bombear, vamos a hacer un dibujo medio así, este nivel Q puede tener un ancho de banda grande, con lo cual yo puedo bombear con una fuente con ancho de banda grande, por ejemplo con una lámpara flash, y toda la población que acumule acá la estoy pasando a un nivel U
cuyo ancho de banda es fino, ¿está bien? Esta transición tiene un ancho de banda angosto, y esta puede tener un ancho de banda muy grande. Eso también es una ventaja, porque puedo acumular la población en toda la banda del nivel Q, y es como tener el tanque y la canilla que llena la piletita, ¿está bien? Básicamente. Los dos casos, ¿no? El caso del tiempo de vida grande y el ancho de banda grande. Bueno, y otra ventaja del sistema este de transferencia indirecta es que este nivel Q puede pertenecer a otra especie. Y nosotros ya vimos un ejemplo de nivel de dos especies que interactúan, que es el láser de helio-neón, ¿está bien? Vimos que excitamos al helio, y después el helio excita al neón a través de colisiones. Entonces miremos cada uno de estos un poquito. El de transferencia desde abajo es, por ejemplo, el láser de argón, o cualquiera de estos que está acá. El argón más, el de selenio 24. ¿Qué es lo que se hace en estos láseres? Primero excito de nivel 0 al Q, que esta excitación es por colisiones, y lo que hago es ionizar al argón. O sea, por colisiones ionizo el argón, y ahí estoy poblando el nivel Q. Y después por colisiones excito al ion de argón, a un estado excitado del ion argón, ¿está bien? Y después el decaimiento de la emisión láser, ¿está bien? Ese es un caso de transferencia desde abajo. Caso de transferencia a través. Ese es el caso, por ejemplo, del helio-neón, justamente, y también del CO2. ¿Qué es lo que hago? Tengo el átomo de helio, por colisiones lo excito a niveles que tienen tiempo de vida largo. De estos niveles es la notación que aprendimos de Russell-Sanders, también, que es la que decíamos que el 2 es el número asociado a la energía, S es el momento angular, 1 es la degeneración del momento angular total, y 3, la multiplicidad del spin, ¿está bien? Ahora, con estos dos niveles poblados, o sea, con el átomo de helio excitado, hay colisiones con el átomo de neón en estado neutro. Y estas colisiones pueden transferir la energía del átomo de helio al átomo de neón. Y para eso necesito que esos dos niveles estén muy bien sintonizados. Estamos mirando una transferencia a través. Y el esquema es este, ¿no? Tengo el átomo excitado de helio, más un átomo de neón en el estado fundamental, colisionan y transfiero la energía para tener un átomo de helio en estado fundamental, es decir, que el átomo de helio cuando choca con el átomo de neón se desexcita también, y un átomo de neón que ahora va a estar en un estado excitado, por ejemplo en este caso está este, ¿no? El 4s2, que es este. Y más una pequeña diferencia de energía, y hay una pequeña diferencia de energía que puede darse por la disparación de velocidades, está bien, por la energía térmica del gas. Bueno, con el otro es parecido, la población del 5s2. Ahora del 5 emitiendo las longitudes de onda que conocemos, esta es la más conocida, 632.8, pero también hay en 3 micrones y en 1.15 micrones. Bueno, y de activo se despuebla el nivel inferior hacia un nivel 3S, bueno, después es lo más no muy importante. La notación de estos niveles se llama notación de Paschen, eso lo discutimos en la práctica alguna vez, es una notación bastante confusa y no sé si se usa para otra cosa que no sea esto, así que no sé si tiene mucho sentido prestarle mucha atención. Bien, transferencia desde arriba. Es la más usada la transferencia desde arriba. La transferencia desde arriba tiene algunas ventajas y por eso es la más usada. Por lo general, el nivel Q es un nivel ancho. Si fuera un nivel Q, bueno, acá visible, se me agregó una ahí, del visible, más o menos tiene 10 nanómetros, y si es gaseoso es 10 veces la energía, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un nivel ancho acá, puedo bombear más energías con una fuente de ancho de banda grande, y todo esto que está acá va a ir a parar a un nivel U, ¿está bien? La otra ventaja es que el nivel Q está más alto que el U, ¿verdad? Si el nivel Q está más alto que el U, significa que el Q está lejos del cero. Y si se acuerdan, la probabilidad de transición colisional era proporcional a la diferencia de energía, lo que significa que la tasa de transición al nivel U es más rápida que al nivel 0, o sea que predominantemente
la población va, todo lo que yo pueble en Q, va a ir por colisiones al nivel U, que es lo que quiero, ¿sí? Y por último, estoy hablando de colisiones en estos dos niveles, entre estos dos niveles, en el Q y el U, con lo cual estos dos niveles están en equilibrio térmico. Lo que significa es que la población del nivel Q va a ser siempre más, o sea, que para llegar al equilibrio térmico, es decir, o sea, para alcanzar el equilibrio térmico, este nivel Q se va a vaciar rápido en el U, porque lo que tengo que lograr es que NQ sobre NU sea proporcional al factor de Boltzmann, y este factor de Boltzmann es mucho más chiquito que 1, ¿está bien? Entonces, para alcanzar el equilibrio térmico, esta transición desde Q a U tiene que ser rápida. Ejemplos de estos láseres, y un montón. O sea, podría ser el de Rubí, que tiene 2 bandas para bombeo anchas, ¿está bien? Podría ser el de neodimio YAG, que tiene una banda ancha también de bombeo. Los semiconductores, que hay una transferencia desde el N al P, pero ya sabemos que las bandas de conducción y de valencia son anchas, ¿está bien? Los dexímeros, ¿está bien? Que ionizo átomos de cromo y flúor en este caso, y puedo usar un montón de energía para ionizarlos. Hay una energía mínima, pero puedo excitar con más energía. Y los decolorantes que habíamos visto, de vuelta tengo esto acá, pero lo quiero mover, que habíamos visto que podía bombear con un montón de niveles de energía hacia los niveles vibracionales. O sea, ¿se acuerdan que era una cosa así, no? Tenía los niveles así, los niveles así, podía bombear desde acá hasta un montón de nivel de energía, y después los decaimientos tenían que cumplir el principio de Frank-Condon. Todos estos láseres tienen bombeo indirecto desde arriba. Ahora, ¿cómo hago? O sea, ¿qué cosas puedo usar para, o sea, hablando del hardware, para hacer el bombeo, ¿no? Bueno, tenemos primero el grupo de lámpara flash. Lámpara flash hay varias geometrías. La más común, pero tal vez menos usada, y vamos a ver por qué, es poner la lámpara al lado del medio de ganancia. ¿Está bien? ¿Qué ventaja tengo? Y bueno, que puedo tener un medio de ganancia tan largo como la lámpara flash que tenga, básicamente. El láser siempre va a propagarse en la dirección perpendicular, ¿está bien? Y el bombeo es así, de costado. Ese bombeo es medio eficiente, ya lo vamos a ver por qué. Entonces hay otra geometría, que es usar un elipse, poniendo a la lámpara y a la barra del medio activo, uno en cada foco del elipse. Entonces una cavidad elíptica. En la cavidad elíptica, ¿qué ventaja tengo? Que todo lo que salga de un foco se va a reflejar en una pared y va a ir a parar al otro foco. También esa es la definición de elipse, ¿no? Entonces, aprovecho mejor la emisión de la lámpara para iluminar, para iluminar al bombeo, ¿verdad? En el primer caso, sale todo en todas las direcciones, pierdo un montón de bombeo. En el segundo caso, los rebotes en las paredes hace que todo llegue a la barra de medio activo en algún momento. Después hay cosas más sofisticadas, que por ejemplo tener una doble elipse. A ver, este sería el de la elíptica, una doble elipse, que es poner la barra en un foco, las dos lámparas flash a los costados en el otro foco, entonces tengo también mejor uniformidad. Bueno, y hay hay un montón de geometrías. Acá hay un ejemplo para el láser de Rubí. No, no me acuerdo si era Rubí ahora. No, neodimio era en el foco central. Después está la geometría SLAB Amplifier. Esto se los mostré en la clase que hablamos del láser de Colorado con los amplificadores, no sé si se acuerdan, que es como una ventana del material amplificador, ¿está bien? Adentro de estos, ¿no? Está la lámpara flash, no, perdón, la lámpara flash iría en las caras, ¿está bien? No se muestran ahí.
bueno, nada, hay que refrigerar y demás, pero por cuestiones de que le va el tipo de estrés, o hace que el cristal se rompa, e inclusive si pasa el láser por dentro del medio activo, ¿también? Se puede generar una lente térmica. ¿De qué manera? A partir del calor mismo que genera el láser al propagarse por el medio, ¿está bien? O sea, el láser se va propagando por el medio, va calentando el material, el índice de refracción va a depender de la temperatura, ¿está bien? Y de ahí se forma una lente térmica. No queremos eso porque el material se quema. Entonces, por eso se diseñan este tipo de geometrías, en donde el haz pasa una sola vez, ¿ven? Hace el recorrido una sola vez por distintas regiones del slab, de la ventana, digamos. Después tenemos las geometrías de bombeo óptico que usan láseres para bombear. También ahora ya no son lámparas, sino son láseres. Y ahí podemos tener, por ejemplo, si quisiéramos hacer un bombeo transversal, o sea, desde el costado de la barra del medio activo, podemos usar una lente cilíndrica, como en el primer caso. Si quisiéramos hacer un bombeo longitudinal, este ángulo es muy chiquito, ¿está bien? Este ángulo es chiquito, y el láser se propaga por esta cavidad que tiene forma de Z, o si queremos hacer un bombeo también longitudinal, este es el típico caso de este es el caso de los láseres de colorante y a veces el titanio zafiro, y en el caso de bombeo longitudinal, de esta manera, o sea, esto vendría a ser el medio activo, es un dibujo medio rudimentario, este sería el láser de bombeo. Acá pondríamos un espejo, y acá pondríamos el otro, ¿está bien? Ese sería otro tipo de bombeo longitudinal. Y por último, para láseres en plasma, también se usa un haz enfocado, ya sea con una lente, o con una lente, esférica, o con una lente cilíndrica. En este caso uno genera un plasma, y ese plasma después va a servir como amplificador de un segundo láser que atraviesa el medio activo. Nada, entonces, cada forma de bombear, o sea, cada geometría de bombeo, tiene alguna ventaja o alguna desventaja, ¿está bien? El problema, empecemos a mirar esta y hagamos algunas cuentas con esta. En este caso es evidente, ¿por qué? Porque yo estoy bombeando, o sea, iluminando con el bombeo desde el costado, pero ¿qué pasa? A medida que el haz se propaga por el medio, se va absorbiendo. Con lo cual, si yo miro el perfil de ganancia, es ese que está dibujado ahí arriba, pero voy a tener más intensidad, y por lo tanto más inversión de población por acá que por acá, ¿está bien? Porque el láser va perdiendo intensidad, el que uso para bombear. O sea que la geometría del bombeo, en ese caso, está determinada por la absorción, básicamente. ¿Y cómo escribimos el perfil de intensidades? O sea, el láser que uno quiere generar siempre está en la dirección perpendicular, o sea, en esta. Y uno ¿Esto es un medio sólido? Este es un medio, podría ser un gaseoso también. ¿Y en el gaseoso es importante también la absorción? En el sentido, Sí, o digamos, sea, la pérdida de intensidad del láser por absorción en un medio gaseoso, digamos. Yo estoy pensando en que la estamos hablando, densidad claro, pero ojo es que mucho estamos más baja, ¿no? hablando, sí, pero estamos hablando de, no siempre, no siempre. A ver, los medios gaseosos, primero, acá hay una cuestión que estamos diciendo mal. Los medios gaseosos por lo general se bombean con descargas eléctricas. Entonces, en ese sentido, esto no aplicaría a un medio gaseoso, esto sería para un medio óptico. Está bien. Entonces, necesitamos iluminar de costado, o sea, las formas de iluminar con un láser externo sería de costado en este caso, ¿está bien? El láser se propaga en la dirección perpendicular a la barra, pero bombeo de costado. Y lo que estoy viendo es que la ganancia, o sea, cómo voy obteniendo inversión de población, va a tener que ver con la absorción. O sea, cuanto más se propaga hacia adentro el láser que estoy usando para bombear, voy a tener menos intensidad porque se va absorbiendo. O sea, justamente que lo que uso para obtener ganancia
se me va todo acá, y eso hace que este perfil tenga esta forma. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si el perfil de ganancia no es uniforme, ¿está bien? O sea, a mí lo que más me gustaría sería que toda la barra tenga un perfil de ganancia homogéneo, todo otra vez. Ahora, si no es uniforme, ¿qué tengo? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Y estás desperdiciando medio activo de alguna manera. Eso es una. Otra, Si el perfil no es uniforme. Y alguna, no. ¿Puede ser que algunas partes no logre generar la inversión? claro, sí, eso es lo que va a pasar. Algunas partes no logren, pero ¿qué consecuencias tendrá sobre las que quiero generar? Que no sea homogéneo, va a ver, que tenga. Que no No. sea coherente, tal vez. No. No vas tipo a destiempo. Lo que, y donde no se genera, no se genera, pero el tema es que estoy viendo un perfil, lo que va a ver el as es como regiones donde tengo ganancia, regiones donde no, y no son uniformes, o sea que lo que se genere no va a ser uniforme, o sea, va a tener un montón de problemas. Inhomogéneo. Claro, va a tener difracción, va a tener problemas de enfoque, va a tener bueno, sí, principalmente difracción y lentes inducidas por estas diferencias de población van a hacer que mi as no sea ni gaussiano ni flat top, que es lo que siempre se busca. O sea, o busco un as gaussiano, o busco un as que sea así, más o menos. Pero si tengo un perfil de ganancia que no es homogéneo, y bueno, las consecuencias es que mi as va a ser una porquería, básicamente. Perdón, estamos hablando de la distribución espacial de las. Claro, claro, Okay. claro. Y no podés bombear con láser de los dos lados, qué sé yo. A ver, bueno, de todos los métodos esos que vimos recién, hay algunos que ofrecen soluciones, ahora lo vamos a ver. Pero Ok. entonces, ¿cómo escribo el perfil de ganancia? Y bueno, si yo tengo que el bombeo, si yo tengo que la intensidad, ahora esta es la intensidad no del láser, sino la intensidad del bombeo, ¿no? Sabemos que la intensidad va a ser E y 0 por E a la menos sigma 0U N0 por X. Esto es lo que venimos viendo siempre, en donde lo que estoy diciendo es que toda la población, antes tenía que la inversión de población era NU menos NQ menos N0, y no estoy anotando los factores, bueno, de generación, ¿no?, que van acá. Entonces digo, si inicialmente está todo en el nivel fundamental, esto lo desprecio, por lo tanto me queda que el factor de ganancia, que a veces es ganancia y a veces es absorción, es menos sigma 0U N0 por X, ¿está bien? Por la distancia de propagación. Entonces, idealmente, lo que yo voy a querer, bueno, acá tengo bombeo directo, bombeo indirecto, pero eso es simplemente cambiar una U por una Q, o sea, es medio una pavada eso, pero idealmente lo que voy a querer es que yo a partir de esta ecuación puedo determinar una longitud de penetración, ¿no?, que es la inversa de el alfa 0U, que caracteriza esta curva, ¿no? Digo, cuando decae más o menos 1 sobre alfa 0U, digo que es la longitud de penetración del as en el medio. Bueno, idealmente yo voy a querer, para este tipo de bombeos, que la longitud de penetración sea mayor que el diámetro. Bueno, entonces, si me pregunto cuánto tiene que ser I para obtener la ganancia en el amplificador necesaria, ¿está bien? Entonces, lo que tengo que ver es el factor de inversión, el factor de ganancia para los niveles láser, que es GUL, y como voy a buscar la mínima, estoy buscando esencialmente la ganancia de pequeña señal. Eso es sigma UL por delta NUL, y nuevamente
vamos a buscar la condición mínima despreciando la población del nivel inferior. Por lo tanto es sigma UL por NU. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, esperen que corro, tengo las ventanas del Zoom puestas acá en el medio de la pantalla. Nuevamente igualamos el bombeo al decaimiento, entonces NU por AUL es igual a N0 gamma 0U, despejo NU de esta expresión, lo mismo que hicimos recién, y para bombeo óptico uso la expresión que habíamos hallado antes, que era esta, ¿está bien? CILFAS hay veces que le pone el índice de refracción y a veces no. Y para que las cosas den consistentes, o hay que ponerlo, o no hay siempre, o no hay que ponerlo nunca. Pero si no, hay veces que faltan, en las expresiones aparece un n cubo que no tiene que ir y viene de acá. Pero acá el CILFAS le estaría poniendo el eta del índice de refracción. Pero lo podés poner en términos de la distancia de penetración, ¿o no? No, el índice de En lugar refracción de... está asociado a la velocidad de propagación de la onda en el medio. O sea, no la parte imaginaria, no, por la claro. absorción. Ok. Bueno, entonces, NU lo habíamos reemplazado por la expresión de recién, y después BU, esto es una de las expresiones que habíamos hallado hace tiempo con los coeficientes de Einstein, lo reemplazo por BU, y nada, acá es donde fallaría, o sea, esto es toda una cuenta para llegar a una expresión sencilla que ahora les voy a decir cómo. O sea, reagrupo las constantes que están acá, de manera que en el corchete me queda la sección eficaz de absorción del nivel 0 al U. ¿Está bien? Eso es lo que hace el libro. En ese proceso usa que la frecuencia, ¿está bien?, de transición es C sobre lambda 0U, pero ahí debería ser C sobre N sobre lambda 0U, para que se cancelen bien los índices de refracción. Nada. La cuestión es que si agarran esta expresión, no vamos a hacer esta cuenta detallada porque realmente no aporta mucho, o sea, no, si agrupo todos estos términos, de manera que me queda el alfa 0U, el coeficiente de absorción, en este corchete, y todo esto acá afuera, lo que puedo hacer después es despejar la intensidad de acá, ¿sí? Y me queda una expresión para la intensidad del bombeo necesaria para obtener la ganancia de pequeña señal GUL0, ¿está bien?, en función de parámetros que debería poder conocer, que son la probabilidad de transición espontánea, la energía del fotón en la transición, la absorción del medio, y la sección de el sigma UL de la emisión láser. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo borrar esto? Que quiero borrar ahí y no estoy pudiendo. Bien, nada, es una cuenta para llegar a esta expresión que da un límite de la intensidad que necesito en función de los parámetros que quiero obtener, que son la ganancia, y los parámetros asociados a los niveles de energía del sistema láser en particular. Bueno, después hace una cuenta que no la vamos a ver, pues realmente es una cuenta medio, muy con los dedos. Es fácil, o sea, la pueden seguir del libro, es muy fácil, no tiene ninguna complejidad, pero lo que dice es, si yo tengo una fuente que me da determinado número de fotones o colisiones, con esta fuente puedo
estimar el número de fotones absorbidos por unidad de volumen, y después tengo que asumir, y esta es la parte más fuerte, tengo que asumir que los fotones absorbidos son iguales al número de fotones, al número de electrones en el nivel superior U, y esto es fuerte porque hay como faltarían como varias cosas de factores geométricos, factores, eficiencias cuánticas, etcétera, también lo asumo igual, y una vez que tengo NU puedo calcular el coeficiente de ganancia. Ahora, cuando uno mira cómo son los sistemas, este coeficiente de ganancia está más o menos bien calculado si estoy asumiendo una ganancia homogénea. Pero acá volvemos al tema que hablábamos recién. La ganancia hay que trabajar para que sea homogénea, no necesariamente es homogénea para cualquier sistema de bombeo. El que vimos recién, que es bombear de costado la barra, me da este perfil de ganancia que no es uniforme. ¿Bien? Un perfil de ganancia no uniforme me arruina el haz que quiero generar, metiéndome aberraciones, difracción, lentes térmicas, etc. Entonces lo que yo quiero es tener un bombeo que me haga la ganancia uniforme en todo el área del medio activo. Bueno, ¿cómo logro eso? Bueno, si yo tengo un medio de ganancia baja, la elipse suele funcionar bien. O sea, tengo en un foco la lámpara flash, en el otro foco el medio de ganancia, cualquier haz que sale de la lámpara flash se refleja en las cavidades de la elipse y llega al medio de ganancia, y si la absorción es relativamente chica, tengo una distribución aproximadamente gaussiana. Si la absorción es grande, va a haber más absorción en donde llegan más haces, que es por acá. ¿Está bien? Entonces tengo un perfil asimétrico. Y esto tampoco lo quiero. Y esto es lo que charlábamos recién, que decíamos que queremos que la longitud de penetración del haz en el medio sea mayor que el diámetro del medio activo. ¿Para qué? Para no tener estos efectos. La otra forma de hacerlo es con la cavidad elíptica, doble elíptica, que tengo dos lámparas flash y el medio de ganancia en el medio. Entonces tengo dos focos desde los cuales llega luz a la barra amplificadora. Y eso da un perfil un poco más uniforme que estos. En el caso de bombear con láseres, tenemos estos dos sistemas. En este caso, como estamos bombeando un poco de costado al medio activo, ¿también? Hay aberraciones, o sea, hay problemas con el bombeo, pero la cavidad se puede diseñar de manera de compensarlos. Después, este método de bombeo, que es el que típicamente se usan para láseres de estados sólidos, uso un láser de estado sólido, láser de diodos sólido que está dentro de una cavidad. Estos son los que se llaman Diode Pump Solid State Lasers. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver, cuando veamos cavidades, que los espejos determinan cómo es el modo dentro de la cavidad, o sea, cuál es la forma del haz dentro de la cavidad. Este sería el haz láser. Típicamente, un haz gaussiano va a adaptar la forma de la óptica que yo tenga. Es decir, que si tengo un espejo plano, esto lo vamos a ver más adelante, a partir de la clase que viene, y un espejo curvo, el haz gaussiano que va a adaptarse a esta forma va a ser este. Acá un frente onda plano, y acá un frente onda curvo con la misma curvatura que tiene el espejo. Si tengo dos espejos curvos, el haz gaussiano que se va a adaptar a esta forma es este. Va a tener el frente de ondas plano en el medio, y el frente de ondas con la misma curvatura que los espejos al llegar a los espejos, ¿está bien? O sea, ¿qué es esto que está dibujado acá?
Lo que quiero hacer en ese caso es usar una lente, o sea, enfocar al haz que sale del medio del láser de bombeo, de manera que se parezca lo más posible al modo del haz dentro de la cavidad. ¿Está bien? Eso es lo que uno trata de hacer para acoplar el bombeo al modo de la cavidad. O sea, trato de que, ve que acá está ya dibujado de esa manera a propósito, ¿no? Pero podría ser que la lente la corra hacia atrás, por ejemplo, en cuyo caso el foco va a ser así, del bombeo, ¿está bien? Esa situación es ineficiente. Si corro la lente hacia adelante, por ejemplo, si la pusiera acá, el bombeo es así, también es ineficiente. La situación que está dibujada, o sea, aquella que enfoco al bombeo exactamente sobre el modo de la cavidad, es la situación más eficiente. ¿Está bien? Bueno, hay dos geometrías, podría estar el bombeo enfocado con una lente fuera de una cavidad, o podría ser que el bombeo esté pegado a la cavidad, y acá habría un espejo plano. ¿Está bien? Esas son las dos geometrías que normalmente se encuentran en los láseres de estado sólido bombeado por diodos. Bueno, ¿qué hora es? ¿Hacemos un recreito antes de empezar con esto? Dale. Dale. Bueno, Yo paré de grabar, ¿o no? Al menos ahora no. sigue grabando. Ah. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que podíamos escribir ecuaciones para el número de fotones y para la población total del nivel superior, y con eso habíamos estudiado el transitorios, oscilaciones de relajación, spiking y demás? Las ecuaciones a las que habíamos llegado eran estas de acá arriba, y habíamos encontrado soluciones estacionarias, o sea, soluciones para las cuales dφ de t y dm a de t son 0, y decíamos que si la potencia es menor que el umbral, tengo un crecimiento que va asintótico hasta la potencia umbral, ¿está bien? O sea, esto era el número de electrones por unidad de tiempos excitados hacia el nivel U, ¿está bien? O sea, estábamos hablando de número de electrones excitados. Entonces, si llego al valor umbral, tenía un comportamiento asintótico, eso era para potencias menores que la umbral, y para potencias mucho mayores, es esto en realidad, teníamos un comportamiento lineal, de manera que de alguna manera estas dos curvas tenían que empalmar, o sea, no es que acá vamos a ver nunca una asíntota en el número de fotones, ¿está bien? Sino son comportamientos para mucho menor y mucho mayor que el valor umbral. Entonces, teníamos que el número de fotones era básicamente 0, hasta acercarme al umbral, que ahí había un crecimiento muy rápido, y después se transformaba en un crecimiento lineal. Bueno, nosotros podemos escribir esto en función de las potencias de bombeo y potencia medida. También normalmente con láseres uno no mide número de fotones, sino que mide potencias. Y para eso lo único que tenemos que hacer es escribir al número de fotones. Acá me faltó escribir una expresión, bueno, la escribo acá. O sea, la intensidad y el número de fotones, ¿cómo se relacionan? Intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, intensidad es energía, h-nu. Bueno,
volumen, o sea, en lugar de poner unidad área, unidad de tiempo, hacemos velocidad, volumen sobre velocidad. Es eso esencialmente, ¿no? O sea, nos quedaría dividido volumen y velocidad. Eso nos da las unidades correctas. Bueno, habíamos llegado a esta expresión de alguna manera, no es que está dibujada. Y donde BC es el volumen de la cavidad, y por otro lado teníamos también el volumen del medio de ganancia. Entonces, usando, y me faltó el número de fotones, ¿no? Porque si no, esta sería la intensidad que produce un fotón, pero multiplico por el número de fotones. Entonces, usando esta expresión, escribimos al número de fotones como intensidad, también, o sea que fotones es intensidad por volumen dividido H frecuencia C, intensidad es potencia por unidad de área, ¿está bien? Entonces nos queda una expresión de fotones en función de potencia. Y esa expresión la usamos en esta ecuación. Y después tenemos para el flujo de bombeo o potencia de bombeo, o sea, en ese momento habíamos llamado P al número de electrones por unidad de tiempos excitado al nivel U, y habíamos llamado a RG como el número de electrones por unidad de tiempo y volumen. Bueno, eso se puede ver que es proporcional a la potencia de bombeo. ¿Está bien? Entonces, lo que uno ve es que si P es proporcional a la potencia de bombeo y Φ es proporcional a la potencia del láser, tiene que haber una relación análoga, de manera que la potencia del láser sea proporcional a la potencia de bombeo menos una potencia de bombeo umbral. ¿Está bien? Y eso es lo que uno normalmente mide. Mide la potencia del láser, mide la potencia de bombeo, y mide, a partir de eso, lo que se conoce como la eficiencia, la slope efficiency, también la eficiencia pendiente, que es, dado que el comportamiento es lineal, caracterizo esa eficiencia por el valor de la pendiente. Y ese valor, bueno, depende de varias cosas. Una es qué proporción del bombeo está colectada por el medio láser, y por eso es como que mucho sentido no tenía en hacer esta cuenta que vimos hace un ratito, de decir que todo, bueno, que todo lo que, que todo lo que transforma una inversión de población se convierte en emisión láser. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué proporción del bombeo es colectada en el medio láser? Bueno, si tengo una lámpara flash sola y tengo un medio activo, ahí sabemos que hay mucho de la energía que emite la lámpara flash que no va a parar al medio activo, entonces tendré una proporción, tendré un valor porcentual ahí. ¿Cuánta potencia colectada es absorbida? Bueno, ahí tendré una eficiencia de absorción que me dirá de todos esos fotones que yo estoy enviando al medio activo, cuáles son absorbidos y cuáles no. ¿Cuánta potencia absorbida se transforma en inversión de población? Nuevamente, yo tengo tasas de transición que son probabilidades, o sea, el coeficiente de Einstein de absorción entre los dos niveles, bueno, que sean, no sé, el 0 y el Q, o el 0 y el U, el que sea, bueno, me da también una tasa, una probabilidad de absorción, entonces no tengo una eficiencia 100% tampoco ahí. Y luego la eficiencia cuántica, que está dada por el cociente de las energías del pump y del bombeo y de emisión láser. Entonces todos estos factores determinan la eficiencia con la cual crece la potencia del láser en función de la potencia incidente. ¿Está bien? Y el umbral está determinado por las pérdidas. O sea, para que empiece a leasear, la ganancia tiene que superar a las pérdidas. ¿Está bien? Ahora, eso en cuanto a fotones. En cuanto a excitación por colisiones con partículas, la más importante es la de colisiones con electrones. Y el caso el más conocido es el de la descarga, es una descarga eléctrica. Ya habíamos hablado un poco de esto, que para tener una descarga en un gas, yo necesito tener cierta densidad de átomos de ese gas. Y que por eso
muchas veces se usa un material, un gas host, o sea, un gas para producir la descarga, y otro gas con mucha menor densidad para producir para generar los niveles láser. Y esto era porque había una competencia entre las colisiones que termalizan y las colisiones que producen la emisión estimulada y la excitación. Si tengo demasiada densidad de población, me molestan las colisiones que termalizan. ¿Está bien? Entonces, tengo un tubo de descarga, o sea que tengo dos electrodos conectados a un potencial alto. Cuando se empieza a ionizar el gas, lo que sucede es que desprende algún electrón. Ese electrón tiene dos opciones: o producir otra ionización, o seguir su viaje como si fuera por el camino libre medio, o sea, acelerarse y propagarse. Si hubiera solo electrones dentro acelerados por un potencial, bueno, esos electrones que se llaman electrones libres, o sea, los electrones que se propagan por más que vayan haciendo unos choques, ¿no? Tendrían velocidades del orden de 10 a la 6 a la 7 metros por segundo. Ahora, si yo quiero excitar átomos para generar inversión de población, necesito que esos electrones sean muy energéticos. ¿Está bien? En el régimen de colisiones con electrones muy energéticos, dominan las colisiones, me olvidé el nombre, inelásticas. ¿Está bien? Lo que quiero lograr con esas colisiones, o sea, colisiones con electrones muy energéticos, es o excitar a un electrón de un nivel inferior a un superior, o ionizar, ¿está bien? Ya sea para excitar por colisiones o por impacto electrónico para generar ionización. ¿Se acuerdan que hace un ratito les mostré el láser de argón, en el cual primero tenía que ionizar al argón una vez, poblaba el nivel fundamental láser con átomos de argón ionizado una sola vez, y después excitaba hacia el nivel láser superior, que es un estado excitado del átomo de argón. Entonces, en estos sistemas en donde genero la excitación por impacto electrónico, voy a querer generar o ionizaciones o excitaciones de electrones a estados superiores. Cuando genero esos electrones libres, también que se propagan entre los dos electrones, puedo determinar una corriente, y la densidad de corriente está dada por la densidad de electrones, la carga de electrón, y la velocidad de drift, que es la velocidad media con la que se propagan los electrones por el tubo de descarga. Fíjense que no se propagan del todo libres, ¿está bien? Sino que van chocando con iones a medida que se van propagando. Por lo tanto, lo que voy a ver es que si tengo una presión muy grande, o sea que tengo muchas partículas y que el camino libre medio es más chico, entonces la velocidad de drift va a disminuir. ¿Está bien? Entonces la velocidad de drift disminuye con la presión. ¿Por qué? Porque tengo más choques. Entonces se define un factor llamado movilidad, que lo que me dice es que la velocidad de drift es proporcional al campo eléctrico entre los dos electrodos. Nada, y la movilidad es lo que me da cuenta de esto justamente, ¿no? de cuántos choques tengo para llegar básicamente de un lado al otro. O sea, la velocidad va a ser menor si tengo muchos choques, y va a ser más parecida a la velocidad del electrón libre si no tengo choques, esencialmente. Típicamente esta velocidad es más chica que la velocidad térmica, 10 veces más chica que la velocidad térmica. Estos gases no están en equilibrio térmico, pero en alguna aproximación se los puede considerar que sí. Entonces, según la distribución de Boltzmann, la velocidad media de electrones que están moviéndose en un gas en equilibrio térmico, o sea, electrones que están en equilibrio térmico tendrían una velocidad media dada por esta expresión, que tiene la constante de Boltzmann. Esta temperatura electrónica, entonces, es justamente
la temperatura asociada a electrones que están moviéndose con determinada velocidad. ¿Está bien? No es una temperatura, no es que yo estoy calentando de alguna manera, sino que es la temperatura asociada a electrones que se mueven con velocidad media VE, se puede definir a partir de esta expresión. ¿Está bien? Le van a encontrar un montón en física del plasma y en láseres, etc. El gas, temperatura típicamente 500 a 1500 Kelvin, y la temperatura de los electrones es muy superior, es un orden de magnitud o más, o sea, entre 5000 y 100.000 Kelvin, ¿está bien? Ay, Sí. te hago una consulta, ¿entendí bien? Sí. Eso sería la temperatura que tendría un gas de partículas si se moviera a la velocidad de los electrones. Sí, B, que está definida en realidad a partir de todo lo que dijiste anteriormente. sí. Ok, gracias. Ojo que la velocidad de drift y la térmica son distintas, ¿no? Claro, pero si la velocidad de... O sea, eso sí lo veo, pero entonces la velocidad térmica está asociada a una temperatura que no es necesariamente la temperatura del gas. Claro, vos tenés un gas, en ese gas conviven, o sea, en ese medio conviven iones, átomos, neutros y electrones. La temperatura electrónica está asociada con la velocidad con la que se mueven los electrones. Pero la velocidad de drift es la velocidad en la dirección de los electrodos. Sí, 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 no. Que no nada tiene que ver con la agitación térmica. Sí. La de drift no, claro. La otra sí tiene que ver con La otra agitación sí, térmica. claro, sí. Ok. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, este es un método de bombeo. Ahora, este método de bombeo sirve si tenemos densidades moderadas. Por eso que decíamos, ¿no? Que para establecer la descarga necesito una densidad determinada. Si es muy denso, no la puedo establecer porque los choques hacen que no se genere. Y si es muy débil, tampoco. No tengo suficiente densidad para que se genere. Entonces hay otro método que se usa que es ¿cómo se llamaba esto? Con acelerador de electrones. ¿También cómo funciona esto? Tengo un calefactor que calienta un material y desprende electrones térmicamente. Y después tengo una diferencia de potencial muy grande que hace que los electrones se aceleren y pasen por estos dos agujeritos y entonces salen más o menos colimados. También esto es como, igual que como funciona el tubo de descarga, el tubo del televisor, ¿vieron? Pero solo que en el tubo del televisor, aparte de los televisores viejos, no los de ahora, no funciona. Que además tienen como tiene unas planchuelitas a diferencias de potencial para desviar el electrón. Para desviar las electrones, entonces va dibujando en una pantalla de fósforo. Así funcionaban los televisores antes. Bueno, esto es similar en el sentido de cómo genero los electrones y cómo genero unas electrones, y entonces en una segunda parte de la cavidad, en esta, estaría el medio activo de los láseres. Por ejemplo, así sería un láser de exímeros, donde necesito electrones mucho más energéticos para poder penetrar un medio con densidad más grande. Bien. El otro medio bombeado por electrones es el láser de semiconductor. El otro láser bombeado por electrones es el láser de semiconductor. En el láser de semiconductor habíamos visto primero la homojuntura, que teníamos un material tipo P y un material tipo N, aplicamos una diferencia potencial, los huecos se movían para un lado, los electrones para el otro, en donde se juntaban, se recombinaban, que es aquí, en donde se juntan en la región de depleción, se combinan para emitir fotones. Los tiempos de recombinación son del orden de los nanosegundos. Entonces, en el caso de los láseres de semiconductores podemos definir, vamos a ver ahora el de... Esto un poco bastante ya lo vimos, pero lo vamos a repasar un poco, porque justamente estamos hablando de bombeo acá. Podemos, al igual que en el caso de
de los plasmas definir una corriente electrónica que es, la densidad de corriente es densidad de electrones, ¿dónde está el lápiz acá? Densidad de electrones por la carga del electrón por la velocidad de drift. Bueno, en este caso es la velocidad de difusión, ¿por qué? Porque los electrones difunden en la juntura. Entonces habíamos llamado a la región de, ahora me sale de depletion region, y en castellano era empobrecimiento. Habíamos dicho que había una región de empobrecimiento donde todo esto pasaba, que tenía un tamaño, aproximadamente el tamaño de la difusión de los electrones y agujeros en la región, ¿está bien? Y ese tamaño o longitud de difusión está dada por la raíz del coeficiente de difusión por el tiempo característico en que los electrones y los agujeros viajan para recombinarse. Entonces, el análogo a la velocidad de drift sería la velocidad de difusión, que es la longitud de difusión dividido el tiempo característico en que se recombina. Tenemos velocidad de difusión tanto para electrones como agujeros, ¿está bien? Pero lo que pasa es que todos los parámetros para los agujeros son mucho más chicos que para los electrones, y por lo tanto en general consideramos únicamente los electrones. Entonces, al igual que hicimos con el plasma, la velocidad de difusión está relacionada con la movilidad por el campo eléctrico aplicado. Puedo pensar que los electrones moviéndose en los materiales, en la banda de conducción, son como plasmas. Es muy parecido. Plasmas me refiero a las descargas, porque teníamos plasmas, evidentemente, ¿no? Teníamos átomos ionizados y electrones, esos son plasmas. Entonces, por ejemplo, para el arsenuro de galio, la movilidad es 20 veces más que para los agujeros, para los electrones es 20 veces más grande que para los huecos, y el coeficiente de difusión también es 2 órdenes de magnitud más grande que para los huecos. Entonces usamos solamente la parte de electrones, y lo que queremos hacer ahora, que también ya lo habíamos hecho antes en la clase de semiconductores, es calcular la corriente, en el caso que tenga una homojuntura. Entonces, por ejemplo, para el arsenuro de galio, la densidad de electrones, coeficiente de difusión y tiempo característico de recombinación son los que están ahí escritos, 10 a la 24 por metro cúbico para la densidad de electrones en la banda de conducción. Coeficiente de difusión 1.5 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundos, tiempo de difusión 10 a la menos 9 segundos. Entonces, a partir de esos valores puedo calcular el tamaño de la región de empobrecimiento, o sea, la longitud de difusión del orden del micrón, y la velocidad de difusión del orden de 10 a la 3 metros sobre segundos. Entonces, si calculo la corriente, la densidad de corriente me da, acá me puse otro punto, 2 por 10 a la 8 amperes por metro cuadrado. Y si quiero calcular la corriente, no la densidad, tengo que multiplicar por el área. La corriente fluye desde arriba hacia abajo, por lo tanto el área que me interesa es esta, ¿verdad? Que es 0,5 milímetros por 10 micrones. Si calculo eso, me da una corriente de 1 amper. Y ya habíamos visto que esa corriente es enorme, y por esa razón no funcionan los láseres de homojuntura, porque o los tendría que hacer funcionar en temperaturas bajas, o tendría que hacer la homojuntura de un material mucho más finito, y por lo tanto tendría menos eficiencia, ¿está bien? Porque los fotones se producen en todo el volumen que está en la juntura. Si yo lo afino, tengo menos fotones. Entonces,
La solución que habíamos charlado en aquel momento es que teníamos los láseres de doble heterojuntura y los de quantum wells. En el caso de la doble heterojuntura, teníamos varias capas de materiales más finitos, y en el caso del quantum well eran capas de materiales mucho más finitos. Ahora, como todo lo que calculamos antes, las velocidades de drift, la corriente y la densidad de corriente dependen proporcionalmente con la distancia, ¿también? Antes tomábamos la región de difusión. Ahora, como son mucho más chiquitas, como todas estas regiones son más chiquititas que la distancia de difusión, entonces puedo considerar directamente el ancho de las capas, ¿está bien? Y al considerar el ancho de las capas, como todos los parámetros que calculé antes son proporcionales al tamaño que yo tome, o ya sea o la región de difusión o el ancho de la capa, directamente me bajan en la misma proporción. Entonces, si antes tenía, si antes tenía un espesor de 1 micrón, ahora tengo todos los parámetros 10 veces más chicos que en el caso de la homojuntura. Y si antes tenía 1 micrón y ahora tengo 0.01 micrones, ahora tengo todos los parámetros 100 veces más chicos. Entonces, de esa manera tengo la velocidad de difusión para la doble heteroestructura, 0.1 10 a la 3 metros sobre segundos, para el quantum well, 0.1, y acá me equivoqué, me falta 0.01, ¿está bien? Este es 0.01, 10 a la 3 metros sobre segundos. La densidad de corriente antes me daba 2 por 10 a la 8 amperes por metro, ahora me da 0.2, 10 a la 8 amperes por metro cuadrado. Antes, y para la quantum well me da 0.02, 10 a la 8 amperes por metro cuadrado. Con lo cual, si antes tenía una corriente de la homojuntura de 1 amper, ahora para la doble heteroestructura tengo 0.1 amper, y para el quantum well tengo 0.01 amper. O sea que el requerimiento de corriente al usar la doble heteroestructura o la quantum well es mucho más bajo. Y estos sí son láseres posibles, y son los láseres que se usan hoy en día. ¿Estos requerimientos serían igual manteniendo las potencias emitidas de luz, digo? A ver, el tema es que la homojuntura ni siquiera podés emitir nada. Si emite igual la doble heteroestructura que el quantum well, yo creo que emite más el quantum well para estas corrientes. ¿Por qué? Porque el quantum well, vos tenés la ventaja, a ver, espérate que voy a borrar, que quiero, bueno, de acá borro. El quantum well, acuérdense que eran un montón de pozos, y un solo electrón, tendría que abrir la transparencia porque ahora no lo podría dibujar esto, pero un solo electrón atravesaba un montón de pozos cuánticos. Sí. Entonces, con un solo electrón generás más fotones que con un electrón en la doble heteroestructura. Claro, pues hay un proceso como de avalancha entre Claro, distintos pozos consecutivos. claro. En cambio, en la doble heteroestructura no. Ahora, comparar con la de homojuntura que no funciona no tiene mucho sentido, porque no funciona. No, bueno, si no funciona, no Claro. funciona. Pero no funciona por cuestiones térmicas, digamos. Mm. No porque no se emita, ¿no? Eso. Claro. Ok, Sí. ok, ok. Pero digamos, a lo que iba es, si bien el cálculo de corriente se puede hacer, no es tan directo lo que hablábamos antes, de que eso se traduzca después en una slope efficiency mucho mejor o menor, porque hay como pasos intermedios no triviales, ¿no? No, claro, no. Igualmente Ok. yo creo que sí, que el quantum well emite más, por esto de la avalancha, porque tienes un proceso de fotomultiplicación, cuando en realidad en la estructura doble no. Claro, sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, nada, este es la clase de métodos de bombeo, que no hay guía de trabajos prácticos. Para la grabación.